Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 29 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 Onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Bienvenidos un programa más, bienvenidos una semana más a este programa, a este humilde podcast de MMA, donde hablamos durante una horita aproximadamente de la actualidad, de los últimos eventos de MMA, de los próximos eventos, como siempre pues focalizando pues en el panorama hispanohablante y más especialmente en el panorama español, país en el que orgullosamente resido. Una semana muy movida, una semana en la que hemos tenido muchas novedades, hemos tenido muchísimos eventos, una semana que también va a servir de antesala pues de un fin de semana repleto de eventos de artes marciales mixtas y en definitiva un podcast pues cargado de peleas, cargado de análisis, cargado de peleas y combates que analizar, porque pues ha habido muchos eventos, pero también tendremos muchas carteleras de artes marciales mixtas en este pues el último fin de semana de marzo. En el fin de semana anterior, pues ¿qué os puedo comentar? Principalmente pues que la semana, o el fin de semana mejor dicho, abrió con evento de PFL nada más y nada menos que en Madrid, el primer evento que realizó esta promotora en suelo español, se vino a la capital, a Madrid, y evento que tuve la suerte de poder ver presencialmente, se disputó en la tarde del viernes, y como ya tantos he prometido, pues toca dar un poco mis impresiones de lo que yo he podido vivir, ¿no? Al desplazarme al Palacio de Vista Alegre, que fue el pabellón que acogió esta cartelera. Yo pues tenía muchas ganas, ¿no? de ver PFL, de ver una gran promotora, se puede decir que seguramente sea la segunda más importante a nivel mundial, justo por detrás de la UFC, llegaba a España y por supuesto no podía faltar a esta fecha. Venía con una muy buena cartelera, con un muy buen main event, un muy buen co-main event, buena cartelera principal y también una muy buena cartelera preliminar, en definitiva. Pues todo apuntaba que iba a ser un magnífico evento de artes marciales mixtas y la verdad que no decepcionó. Nos lo pasamos muy bien allí en el Palacio de Vista Alegre, disfrutando desde prácticamente la primera preliminar. Sí que es cierto que se cayeron algunos combates a lo largo de estas últimas semanas. Alexander Shavili contra Koidan Duque, que estaba programado para la cartelera principal, no se pudo hacer por un problema, si no me equivoco, de pasaporte o de visado del peleador ruso. Se cayó Denis Golsov, que se iba a enfrentar a Linton Basel. Linton Basel se tuvo que enfrentar finalmente a José Augusto. Se cayó Jay Hadley, el ex UFC, que se iba a enfrentar a Kevin Cordero. Tuvo que entrar Luciano Pereira en reemplazo. Se cayó el combate entre Red Abdelawi contra Ernesto El Potro Esquisano. Y también pues se cayó Victoria Dudakova, ex peleadora también UFC, que se iba a enfrentar a Jacinta Austin. Eran buenos enfrentamientos estos, pero sí que es cierto que la cartelera finalmente se quedó en un total de 11 combates y estuvo bastante bien. Antes de analizar uno por uno los combates de este evento, pues dar un poquito mis impresiones de todo lo que es PFL, del despliegue, del montaje, ya sabéis, ¿no? Ese envoltorio que también es muy importante, que envuelve pues todo lo que es un evento de artes marciales mixtas. Yo, por suerte o por desgracia, pues los eventos a los que he ido más recientemente, sobre todo de artes marciales mixtas profesionales, pues han sido eventos muy buenos a nivel de todo ese envoltorio que comentaba, que rodea, ¿no? En definitiva, a lo que es los combates, a lo que son los combates en sí. Es cierto que si analizamos PFL tenemos que compararla directamente con UFC o a nivel español con WOW. Y aquí pues sí que sale perdiendo PFL claramente. ¿Qué es lo que yo noté, por ejemplo, nada más llegar al pabellón de Vista Alegre? No había ningún tipo de cartel
ningún tipo de fotocall, no había absolutamente nada de publicidad que anunciara lo que se iba a realizar ese mismo día allí. Eso pues no genera que los aficionados se hagan fotos, no genera curiosidad, ¿no? A la gente que esté por allí, por Madrid, por las inmediaciones de, bueno, mira, tenemos aquí evento de PFL, vamos a comprar las entradas que todavía se venden. No genera realmente esa atención que sí sabe hacer perfectamente UFC. Cuando yo me desplacé a París a ver UFC, que fue en 2024, ya pues ves, ¿no? Todo por fuera lleno de tiendas, letras grandes, la publicidad, ¿no? Mencionando el evento. Eso en definitiva le da empaque a lo que es un evento así, genera expectación, fotos, movimiento en redes sociales, que eso en definitiva es muy, muy bueno para la promotora. Aquí no había absolutamente nada, ni un mísero roll-up o lona de publicidad anunciando lo que es el evento. Luego dentro, tampoco mucho más. No había prácticamente cartelería de PFL, parecía evento improvisado. Nada dentro del pabellón. Sí que es cierto que bueno, que estaba, pues por supuesto, las pantallas gigantes con la publicidad, el octógono con su publicidad, todo bien, ¿no? A nivel dentro del pabellón, pero fuera eché en falta esa, esa publicidad, ¿no? Exteriorizar un poco pues lo que está dentro del pabellón para hacer realmente grande, ¿no? A la promotora, dar esa sensación que incluso WOW lo está haciendo en sus eventos, le da mucha importancia a redes sociales, a cómo se ve, cómo se vende la promotora, la empresa, y eso pues hoy en día, en pleno siglo XXI, en 2026, para mí se me antoja absolutamente fundamental. Creo que es algo que se puede solucionar muy fácilmente con un poco de previsión, con un buen equipo de marketing. Yo que me dedico un poquito a eso, ¿no? Que estoy cerca, ¿no? de lo que es la realización de eventos de todo tipo, pues para mí eso es fundamental y PFL no lo está haciendo, o al menos aquí en Madrid no lo ha hecho. Desconozco si en otras ciudades donde es más fácil hacer llegar las infraestructuras y demás, pues sí lo hacen, pero aquí en Madrid se me quedó cortísimo y realmente nadie ajeno al evento sabía lo que se cocía dentro del Palacio de Vista Alegre en esa tarde del viernes. Luego, en lo que es el pabellón en sí, pues ninguna queja. Nosotros teníamos una entrada bastante barata, lejos del octógono, pero aún así la visibilidad era buenísima y ese pabellón es perfecto para acoger eventos de artes marciales mixtas, totalmente circular y la visión muy buena. Entiendo que incluso en las zonas más altas se ve bastante bien lo que es el octógono y las peleas. Por lo tanto, entorno idóneo para realizar eventos de este tipo. Y la otra gran pega que yo sí que noté y eché en falta de cara a este PFL Madrid es que no hubo una gran entrada, una gran afluencia de público. Había muchos asientos vacíos, la gente se sentó realmente más allá de la parte de pista en media grada y las primeras filas de grada pues la verdad que se quedaron vacías. Por precio, por visibilidad, no lo sé, pero hubo un problema. Faltó muchísima gente, yo no sé si faltó promoción, si PFL no llama tanto la atención como puede hacerlo WOW, los precios, los peleadores, no lo sé, pero faltó gente y creo que esto afecta, pues por supuesto, a la posibilidad de que regrese PFL pronto a Madrid. O a Madrid o a España. Si PFL hubiera llenado Vista Alegre, pues grada o taquilla increíble y obviamente pues se acelera lo que es el regreso de la promotora a nuestro país. Como no ha sido el caso, han sido muchísimas las entradas que se han quedado sin vender, pues creo que eso va a retrasar el regreso de esta promotora a nuestro país. Luego allí, pues sí, vino la plantilla del Madrid, tampoco estuvo muy colaborativa, enfocaron a Vinicius, enfocaron a Bellingham, Ceballos, jugadores de fútbol de primerísimo nivel, pero tampoco es que hubiera nada así gracioso, carismático, estuvieron muy serios, no dieron mucho juego, no lo aprovecharon, y otras personalidades pues también habría, pero no estuvieron bien, no estuvieron aprovechadas esas visitas. Obviamente entiendo que en redes sociales pues se explota mucho más la invitación de Vinicius, la invitación de Bellingham, todos estos jugadores que pasaron por allí pues al final lo aprovechan. Por lo demás, bastante bien, buen público, buen ambiente, falta para mí gente en el pabellón, pero buen ambiente, se animó. Sí que es cierto que eché en falta quizá pues cánticos, ¿no? Que salieran del público, que sí es algo que yo disfruté mucho
en París, que había un ambiente muy similar al fútbol en cuanto a cánticos todo el rato animando sobre todo a sus luchadores, pero aquí sí que es cierto que se notó el público, gritaba, ¿no?, los golpes de los españoles, lo típico, ¿no?, de silbar la entrada de los luchadores extranjeros, que la verdad que había muy buen ambiente. Y yo pues sobre todo noté a mi alrededor gente que sabía mucho de artes marciales mixtas. La verdad, gente que controlaba, que se notaba que no eran casuals. También obviamente hay gente que por un precio económico pues se acerca al pabellón por vivir una tarde de artes marciales mixtas. Y también lo típico, ¿no? A medida que va avanzando el evento pues se incorpora mucha gente nueva. Normalmente lo que yo he notado en este tipo de eventos es que los que más los seguidores, ¿no?, más acérrimos del deporte realmente entran desde primera hora, y luego a mitad de velada o cuando ya van varios combates pues se incorpora gente menos con menos apego al deporte, menos conocedora, sobre todo pues que pasa de esas primeras preliminares y directamente entra en la cartelera principal. Para mí eso es un error. Obviamente este tipo de carteleras que son todo pelea profesionales, incluso si hubiera tenido algún amateur, hay que verla desde el principio, ya no por pagar la entrada, sino por respeto a los luchadores, por disfrutar del evento completo, que al fin y al cabo es una jornada, son 6-7 horas de peleas, y si te gustan de verdad las artes marciales mixtas, entras desde la primera pelea, y como te pierdas 5 minutos, yo al menos en mi caso me enfadaría. Poca gente, como comentaba, es lo que más achacaría. No sé si PFL es la culpable directa, no sé si ha habido algún problema de promoción, algún problema a la hora de ajustar precios, no lo sé, pero para mí ha faltado bastante gente y esperaba mucha gente. No esperaba un pabellón de vista alegre completo, no sé cuántas personas caben en el Palacio, pero me faltó mucha gente y fueron muchísimas entradas las que se pusieron a la venta y no se vendieron. Por lo tanto, ahí pues me quedo un poquito frío, y espero que esto no afecte mucho al regreso de PFL a España, porque pues como veréis a continuación, las artes marciales mixtas españolas siguen en primerísimo nivel, ya no solo en UFC, sino también en PFL. PFL ya ha llegado a nuestro país, faltaría UFC, y tampoco ayuda que la grada no se haya llenado a que UFC adelante su regreso. Obviamente, bueno, su regreso no, su llegada a nuestro país. Obviamente son casos muy distintos. PFL no es ni una cuarta parte de conocida como lo es UFC en España, poniendo o comparando, por ejemplo, a Costello Vanestenis con Ilia Topuria. Obviamente Topuria es conocidísimo en este país. Yo creo que prácticamente nadie, si vas por la calle, te reconocería a Costello Vanestenis o te sabría decir quién es Costello Vanestenis, pero yo sí creo que una de cada 4 personas que tú preguntes por la calle quién es Ilia Topuria, te van a decir quién es. Te lo van a relacionar rápidamente con los deportes de combate, y eso hace que un evento aquí en España, encabezado por Ilia Topuria, tenga una repercusión enorme, y yo estoy convencido de que UFC, cuando llegue a España, va a hacer sold out muy rápidamente. Volviendo a PFL, pues es la competidora de UFC, pero eso no quita que siga estando a años luz en muchas cosas de la promotora de Dana White. En cuanto al evento en sí, pues como comentaba, muy interesante desde preliminares. En este caso habría con un combate entre Ignacio Nacho Campos, y el francés Mathis Duragrin. Mathis Duragrin, campeón amateur en varias ocasiones de Francia, y Nacho Campos, pues un peleador que lleva relativamente poco tiempo practicando artes marciales mixtas, un peleador al que ya pude ver en Sevilla en mayo del año pasado, en WOW, un peleador que encabezó la pelea principal de ese evento de Sevilla, creo que se enfrentó a Henry Escalona, a quien finalizó, y aquí pues partía como favorito, pero tenía una papeleta complicada, sobre todo en cuanto a experiencia global. Mathis Duragrin tenía más experiencia. Combate muy igualado, combate la verdad que se pudo decantar prácticamente para cualquier lado, pero el último asalto de forma clara se lo llevó Nacho Campos, que contó por supuesto con el apoyo del público y se aseguró ganar por decisión unánime. Luego, Claudio Pachela también consiguió una victoria muy clara ante David Mora. Yo en el último programa sí que es cierto que me decanté por el español, por David Mora, pero luego sí que es cierto que el combate, a pesar de que estuvo más igualado de lo que en principio se preveía o preveían los expertos, dominó de principio a fin el italiano. No logró finalizar, David Mora aguantó bien, pero realmente David Mora prácticamente todo el tiempo estuvo huyendo de los golpes de poder de Claudio Pachela, que fueron muchos y por suerte pues no conectaron la mayoría de ellos. David Mora, pues buen boxeador, un peleador
que aquí ha tenido la gran oportunidad, ¿no?, de debutar en una promotora grande como es PFL. Tenía una pelea muy complicada, una papeleta muy difícil, no ha podido sacarla adelante, muy superior Claudio Pachela, que continúa pues su andadura hacia hacer cosas grandes en esta promotora. Muy buen peleador Pachela, peleador fuerte, peleador con margen de mejora, con cositas que pulir a nivel técnico, pero aquí muy superior desde el segundo uno al peleador español. Luego llegó una de las grandes polémicas de la noche, que fue la derrota de Ernesto, el potro esquisano, hispano-italiano, contra Matías Giordano, en un combate que todos vimos ganar al potro esquisano, cerrado, pero para mí se lo llevó Esquisano 2-1, 29-28, y aún así ningún juez le dio la victoria a Esquisano, ya que los tres se decantaron por Matías Giordano, decisión unánime, decisión abucheada por gran parte del público. Todos creímos que había ganado Esquisano, incluso allí hablándolo con algunos asistentes lo confirmábamos, y una decisión, la verdad, que polémica. El combate fue cerrado, pero para mí lo ganó Esquisano, que durante todo el combate pues fue el peleador que contó con el apoyo del público, a pesar de pelear bajo la bandera italiana. Es un luchador que entrena aquí en España, en Madrid, y eso pues lo valoró el público local. Luego llegó el gran KO, el primer gran KO de la noche, que fue el KO que protagonizó Gino Van Stenis, hermano de Costello, frente al escocés Mark Ewen, en el ecuador del primer asalto. Una derecha brutal que llegaba limpia sobre el peleador escocés, cae al suelo desplomado, y el público pues ahí obviamente deseoso, ¿no?, de la primera finalización de la noche, pues saltó y se celebró pues allí a lo grande ese primer KO de la noche. Luego llegó un coitus interruptus por parte de Borja García, el Águila, y Rafa Calderón, le presión, ya que era una pelea de la que esperaba mucho, y allí los que sabíamos de artes marciales mixtas esperábamos mucho. Combate entre dos de los grandes pesos mosca de nuestro país. Rafa Calderón pues regresaba después de varios meses de inactividad, y Borja García pues debutaba en PFL tras pasar por War y protagonizar buenos combates en War. El problema es que vimos la misma versión de Borja García que hemos visto en estos últimos combates, muy aburrido, dominio pero sin hacer mucho daño, muy monótono, proponiendo poco, y Rafa Calderón pues viéndose superado la mayoría de los minutos, sobre todo por el tamaño, por la superioridad física de Borja García, peleador de Asturias, peleador que entrena con Joel Álvarez. El propio Joel Álvarez estaba allí en el pabellón, en la esquina de Borja García, y un combate muy decepcionante, muy aburrido, que se llevó de forma clara el peleador de Gijón, pero aún así pues una victoria que le da más bien poco a Borja García y hace que yo dude que vaya a volver a pelear en PFL o que vaya a pelear en muchas promotoras de alto nivel si hace peleas como estas, porque son poco atractivas y ninguna promotora quiere tener un combate tan aburrido como los que está realizando Borja García últimamente en su cartelera. Luego incluso tuvo algún pique en rueda de prensa, se encaró, incluso no sé si con alguno periodista, pero sí con parte del clamor popular, se quejó, ¿no?, de que se le reclamara más espectáculo, pero creo que no tiene razón, creo que se está equivocando, y yo creo que tarde o temprano veremos un cambio de actitud en Borja García, porque sí que es cierto que está consiguiendo victorias, está consiguiendo dinero, pero al fin y al cabo las artes marciales mixtas son un espectáculo. Y si no, que se lo digan a Muhammad Mokaev o a Martín Buday, que a pesar de conseguir victorias en UFC fueron cortados por eso mismo, ¿no?, por no generar espectáculo. Luego llegó la última pelea de preliminares, otro KO, en este caso el KO de Luciano Pereira sobre el local Kevin Cordero en el primer asalto, un KO también brutal por parte de este pegador uruguayo, que silenció a la grada, a pesar de que partía como favorito, por sobre todo noquear de esta forma a un peleador español, Kevin Cordero, un peleador que se ha estancado bastante, un peleador que en su momento prometía muchísimo, incluso se hablaba de la posibilidad de que llegara a UFC con buenas victorias en combate global, pero pues se ha estancado. Aquí regresa con un KO, y tengo dudas sobre el futuro de la carrera de Kevin Cordero. Tiene muy buena pinta Luciano Pereira. Vamos a ver cómo envejece esta derrota, y con muchas ganas de ver de nuevo al peleador uruguayo
peleando, entiendo, por supuesto, en PFL. Luego llegaba la cartelera principal, no sin antes pues haber tenido un descanso de una media hora, ya que las preliminares finalizaron, creo que a las 8:30 y a las 9 empezó la cartelera principal. Una cartelera principal que abría con un combate de pesos pesados. Linton Vassell, que en el principio estaba destinado a enfrentarse a Denis Golsov, se enfrentaba a José Augusto, y en el segundo asalto, por KO, tras una montada completa, pues conseguía el KO sobre el brasileño. Pelea, la verdad, que calmada, muy poco intercambio en el primer asalto, un poco más de intercambio en el segundo, pero sobre todo en el suelo, cuando Vassell se llevó al brasileño, pues ahí fue absolutamente letal el veteranísimo peleador británico Linton Vassell. Me hacía bastante ilusión ver a Vassell presencialmente, porque llevo viendo combates suyos desde hace muchísimos años en Bellator, y me gustó este enfrentamiento contra José Augusto. Incluso había familiares de Vassell por mi zona que celebraron pues en grande la victoria de su familiar. Luego tuvimos pelea entre Jacinta Austin y Benita Van Roig, pelea extraña para mí. Yo ya creo que comenté que no me cuadraba esta pelea en la cartelera principal. Eran dos peleadoras internacionales de fuera de España, dos fichajes nuevos de PFL. Creo que inauguró ya la categoría del peso paja femenino, y no me cuadraba. La verdad que viendo combates como el de Luciano Pereira contra Kevin Cordero en preliminares, o Rafa Calderón, Borja García en preliminares, o el propio Gino Van Steenis contra Mark Iwan en preliminares, no me cuadraba cómo estaba hecha en la cartelera principal. Pero aún así, Jacinta Austin en 2 minutos y medio nos cayó la boca, consiguiendo un KO absolutamente brutal en el primer asalto. Un KO extraño, ¿no?, para una peleadora de un peso tan bajito. Una finalización preciosa de la peleadora australiana, y pues se llevaba así una de las mejores victorias de su carrera ante una Benita Van Roig que se movió bastante bien, pero sí que es cierto que esa derecha que se comió, ese combo, fue absolutamente brutal y cayó totalmente desplomada al suelo. Como curiosidad, los que eran noqueados en este evento eran rápidamente sacados del octógono, entiendo que llevados a enfermería, y en ningún momento, si os fijáis o si os fijasteis, estuvieron en ese momento, en ese instante en el que el árbitro levanta las manos del ganador, y era por eso, porque el médico entraba, lo sentaba en una silla, siguiendo el protocolo que entiendo que lo tendrían marcados, y luego se llevaba a los peleadores por la puerta de atrás y se lo llevaba directamente, como comentaba, directamente a enfermería. Esto es raro, porque fueron todos los peleadores que fueron noqueados los que se fueron así. Creo que el único que se quedó fue Fabian Edwards, que sí que estuvo en el momento en el que levantaron los brazos a Costello Van Steenis como ganador del combate, pero el resto salió rapidísimo, y entiendo que a ser revisados por el médico, por el personal de Vista Alegre. Luego de esta pelea femenina llegaba el momento de Franco Tenaglia, que se enfrentaba a Yacine Nayit, el francés. Una pelea también que generaba bastante expectación, porque Franco Tenaglia es un luchador que mueve mucho aquí en España, muy conocido, campeón de Bare Knuckle, y teníamos ganas, ¿no?, de ver a Franco Tenaglia, porque es un peleador que ya desde el principio va con absolutamente todo, y quizás eso hizo que se desfondara al final del primer asalto. Perdió el primer asalto, fue controlado por Nayit, echó, por así decirlo, bastantes huevos en el segundo asalto, consiguió derribar a Nayit y dominó al francés, pero en el descanso entre el segundo y el tercer asalto, pues Nayit, visiblemente dolorido, pues tuvo que abandonar la pelea por parada médica, porque creo que se le salió el hombro al luchador francés. Por lo tanto, victoria por KO para Tenaglia, que llegaba bastante tocado al tercer asalto, sobre todo a nivel de cardio. Nayit tampoco estaba bien, estaba totalmente destrozado. Era una pelea que por inercia seguramente ganara de Franco Tenaglia, pero aún así otra pelea que se le complica mucho más de lo debido, y yo creo que esto confirma que no está para pelear contra nadie de un nivel medio en artes marciales mixtas. Lo pasa bastante mal en el suelo, no tiene buen cardio, yo no creo que tenga nivel para hacer grandes cosas en MMA. Obviamente, en Bare Knuckle, que es un deporte completamente distinto,
ahí sí lo veo por las características de Tenaglia, de Franco, pero en MMA no me convence, no le veo. No creo que se cansa rápido, las pocas veces que le he visto creo que tiene lagunas bastante importantes y creo que en cuanto se enfrenta a un rival bueno, pues va a volver a sufrir, va a ser finalizado en los últimos asaltos, en los últimos minutos, y aquí contra un rival de un nivel medio-bajo, pues se lo pasó muy, muy mal. Luego llegó ya la pelea principal, el enfrentamiento entre AJ McKee Jr. y Adam Borics, mucha presencia húngara en el pabellón animando a Borics, que no pudo hacer nada contra AJ McKee, luchador que está varios peldaños por encima, que dominó la pelea a placer. También es una pelea que tenía muchas ganas de ver, porque AJ McKee es un luchador que a mí me encanta, un luchador que sigo desde hace muchísimos años, desde que debutó en Bellator, un peleador al que considero que está en el top libra por libra, o al menos peso pluma mundial, muy muy bueno. Perdió ese combate último contra Paul Hughes, pero es un luchador de primerísimo nivel. A mí me encanta, a nivel estético, a nivel atlético, es un luchador muy completo, que aquí pues dominó a Paul Hughes, se llevó la victoria y también el aplauso del público. El evento iba muy bien, el evento se encaminaba hacia la pelea final y era un combate pues también que generaba mucha expectación, porque a priori muy igualado, entre el campeón del torneo del peso medio, Fabian Edwards, hermano de Leon Edwards, y el campeón del peso medio, el flamante campeón, Costello Van Stenis, español, hispano-neerlandés, de madre, si no me equivoco, filipina, padre holandés, estuvo muchos años en Altea, peleador que pelea bajo la bandera española. Un duelo de primerísimo nivel, un duelo que perfectamente se podría dar en UFC, y un duelo que traía, ¿no?, a dos de los mejores pesos medios de todo PFL. Costello Van Stenis consiguió el cinturón pues imponiéndose a Johnny Eblen en el último instante de su pelea, y por parte de Fabian Edwards pues se hacía con el campeonato o el torneo del peso medio, imponiéndose a Dalton Rosta en la final por KO en el tercer asalto. Aquí, ¿qué es lo que vimos? Pues una pelea muy igualada, una pelea en la que Fabian Edwards pues tuvo momentos de control, sobre todo cuando el combate se disputaba con ambos de pie, pero en el tercer asalto pues Fabian Edwards, tras dominar a Costello Van Stenis arriba, tomó la extraña decisión de buscar el derribo, y ahí pues Costello Van Stenis, con varios codazos directos a la parte lateral de su cabeza, conseguía noquear a Fabian Edwards, obligaba a Mark Goddard a detener la pelea y se convertía o defendía exitosamente su cinturón de campeón del peso medio. Una detención polémica, por lo que vi en redes sociales, sobre todo instantes justo después de ese KO, porque pues muchos decían que muchos de los codos iban a la parte trasera de la nuca. En el estadio incluso también parecía que muchos de esos codos iban atrás, eran ilegales, pero viendo luego la repetición, ya pues después de haber dejado el pabellón, ya en casa, habiendo visto ya los vídeos con calma, para mí son todos golpes legales, y creo que el único que puede considerarse semi-legal es ese último golpe ya con Fabian Edwards totalmente desplomado, pero la mayoría de esos golpes son legales y no hay ningún tipo de ilegalidad en esos codazos que lanzó Costello Van Stenis, que confirma que es uno de los mejores pesos medios de PFL, que es uno de los estandartes de PFL, que es un peleador con muchísimo mercado en España, que es un mercado en auge en lo que a las artes marciales mixtas se refiere, y que ahí tiene un filón PFL. El próximo rival de Costello, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en ese próximo enfrentamiento entre Johnny Eblen y Bryan Battle, que tiene pues muy buena pinta esa pelea. Hay que recordar que Johnny Eblen pues también estaba considerado uno de los mejores luchadores libra por libra de todo el mundo, y pues Bryan Battle es un peleador que salió de la UFC pues habiendo tenido muy buenas peleas y muy buenas victorias. Estos dos se van a enfrentar este fin de semana en un evento que vamos a analizar ahora en muy poquitos minutos, y seguramente quien gane de aquí pues será el próximo rival de Costello Van Stenis. Luego, aparte de PFL Madrid,
tuvimos un evento que coincidió con PFL, que fue el evento de Cage Warriors 203, un evento que se realizó en la ciudad de Londres el mismo viernes, que traía como pelea principal el combate entre Nicolas Leblanc y Yawani Scott. Lamentablemente esta pelea se tuvo que cancelar y como pelea principal pues se quedó otro enfrentamiento por el cinturón, en este caso el cinturón vacante del peso gallo, que disputaron Oli Sarwa y Wesley Maya. Solo he podido ver una pelea de esta cartelera y ha sido, por supuesto, la pelea que realizó Manuel del Valle Moucid, peleador sevillano, peleador que peleó en la cartelera principal de este evento. Coincidió justo cuando estaba peleando AJ McKee y Adam Boris, y nosotros pues en el pabellón abrimos UFC Fight Pass para ver esta pelea de Manu del Valle y estuvimos más pendientes de la pelea de Moucid que del propio AJ McKee contra Adam Boris. ¿Qué es lo que pasó en esta pelea que nos hizo sufrir muchísimo? Porque no estaba viéndolo yo solo, sino que había bastante gente allí, o varias personas allí pendientes del combate. Es que Ítalo Gómez, que fue su rival el brasileño, empezó muy bien el combate. Empezó siendo bastante preciso. Tuvo un momento en el que casi consigue la finalización sobre Manuel, pero Manu aguantó bastante bien, porque el envite inicial de Ítalo Gómez fue muy importante, fue muy bueno. Aguantó, se sobrepuso y en el segundo asalto empezó a dar la vuelta a la situación con ritmo, presionando al peleador brasileño, haciendo que se cansara, hasta el punto en el que en una de estas combinaciones Moucid pues conecta limpio varios golpes sobre la cabeza de Ítalo Gómez, consigue el knockdown y en el suelo con ground and pound, con golpes de martillo, obliga al árbitro a detener la pelea. Nosotros saltamos en el estadio, lo celebramos allí pues sin ningún tipo de sentido, porque no había combates y la gente se nos quedó mirando de la celebración que hicimos, pero no es para menos. Fue una pelea muy complicada, una pelea ante posiblemente el mejor rival al que se ha enfrentado nunca Mou, un peleador con experiencia en LFA, un peleador que tiene una victoria contra todo un Melquizael Costa, que es un peleador que está actualmente en la UFC, un peleador que se ha enfrentado a rivales buenísimos, que apretó muchísimo al comienzo del combate y que aún así pues fue finalizado en el segundo asalto. Ahora, el futuro de Manu del Valle pues es muy alentador, Yo ya dije que esta victoria era el trampolín directo hacia la pelea por el cinturón. Actualmente Cage Warriors tiene campeón indiscutible del welter, que es Justin Barlinson, y luego campeón interino, que es Sean Clancy Jr., el escocés, y se van a enfrentar ambos en el evento que va a realizar Cage Warriors a finales de abril en Glasgow, o en Escocia. Lo más probable es que gane Sean Clancy Jr., por lo tanto, en el caso de disputar el cinturón Manuel del Valle, que para mí es algo probable, se enfrentaría en principio al escocés, que es el que creo que va a unificar el cinturón y se va a convertir en nuevo campeón indiscutible. Sean Clancy Jr., pues un rival también muy, muy peligroso, muy bueno, nivel UFC, un peleador que viene barriendo a todos sus rivales en Cage Warriors. Se ha enfrentado también a Ítalo Gómez, lo finalizó por mataleón en el segundo asalto. Vamos a ver qué pasa contra Justin Barlinson, pero a mí me encanta Sean Clancy Jr., peleador alto, peleador grande, con buena movilidad. Manu también me parece que es buenísimo, que tiene mucho ritmo, tiene poder de KO, en el suelo también lo hace bastante bien, pero sería una pelea muy, muy complicada para Manuel del Valle. Ojalá llegue esa oportunidad en el siguiente combate. Manuel se quiere convertir en el primer campeón español de Cage Warriors. Quiere también pues ganar aquí, o traer aquí, ¿no? A España un evento de Cage Warriors. Se está acercando a conseguirlo. Esta victoria es vital para su carrera y para su andadura en esta promotora, que es una promotora muy importante a nivel europeo, creo que es la decana a nivel europeo, la que más años lleva realizando peleas de artes marciales mixtas, y fue una victoria, como decía, totalmente fundamental de cara a sus aspiraciones futuras. Se acerca el evento también de Cage Warriors a España, que están firmando también muchos peleadores de aquí, por lo tanto es muy posible que a finales de este año, comienzos de 2027, veamos un evento de Cage Warriors en España. No sé en qué ciudad sería, no sé si
si el estado o la forma de Manu puede hacer que venga a Sevilla, que para mí es bastante probable. Tenemos ese pabellón de San Pablo que sería muy buen recinto para acoger este evento. También tenemos en Valencia Rocha Arena, en Madrid el Wizzing, en el propio Palacio de Vista Alegre. Creo que sería un evento muy, muy chulo, ¿no? Con esa idiosincrasia que tiene tan particular Cage Warriors. Y vamos a ver, ¿no? Si el siguiente evento es con Manu de campeón, si es Manuel realizando una última pelea antes del cinturón, pero sí que es cierto que esta victoria acerca bastante la llegada de Cage a nuestro país, y hay que agradecerle pues a Manuel del Valle lo que está haciendo por las artes marciales mixtas españolas, las artes marciales mixtas sevillanas, que desde Enrique Wasabi no tenían un exponente a nivel así internacional o una referencia así a nivel internacional. Y sobre todo lo más importante es que Moussy tiene muchísimo margen de mejora, que todavía es joven, va a seguir mejorando, va a seguir creciendo, va a hacer carrera si él quiere en Cage Warrior, que es lo que es su principal idea, ¿no? Conseguir el hito de ser campeón, y luego pues ya decidirá qué es lo que quiere hacer. Pero tiene nivel, tiene corazón, y está consiguiendo victorias contra rivales de primerísimo nivel, y desde aquí, desde 4 onzas, pues le mandamos un fuerte abrazo, las felicitaciones, y que, como siempre, pues gracias por lo que está haciendo por las artes marciales mixtas sevillanas, andaluzas, y también, pues por supuesto, españolas, sobre todo en este contexto, que creo que él mismo lo ha comentado durante esta semana, estas últimas semanas de preparación de campamento, que ha coincidido con Ramadán. Él es musulmán y eso complica muchísimo la preparación. Por lo tanto, doble mérito para Manu del Valle Moussy, que sigue pues consiguiendo, como decía, victorias importantísimas a nivel internacional en una de las promotoras referencias de nuestro continente. Y el gran evento de la semana, como no podía ser de otra manera, pues fue por supuesto UFC con su Fight Night, que realizó también en Londres. Coincidió, por lo tanto, en fin de semana con Cage Warriors. Cage Warriors tuvo evento el viernes, y el sábado llegó el turno de UFC. UFC nos trajo un enfrentamiento entre Lerone Murphy y Movsar Evloev como pelea principal. Evento bastante entretenido, que empezó a buena hora, que nos dejó alguna que otra sorpresa importante, y un evento pues que por supuesto vamos a analizar desde ya con la primera pelea de la tarde, que fue un enfrentamiento femenino entre Chanel Dyer, la local, y la brasileña Ravena Oliveira. Combate que se acabó muy pronto, finalización de Chanel Dyer por KO en el segundo asalto, un KO absolutamente brutal de la peleadora local, que se llevó bono por finalización de la noche. Luego tuvimos pelea entre Shamrock y Al-Selwady, una pelea muy controlada por parte de Al-Selwady, muy mal Shamrock, muy malas sensaciones por parte del luchador británico, muy lento, poco daño, le faltó movilidad, no tenía capacidad de respuesta, una pelea totalmente perdida desde el principio, y un combate pues que se llevó a Abdulkarim Al-Selwady, otra victoria para el luchador palestino, victoria muy importante, sobre todo pues teniendo en cuenta que no peleaba en UFC desde 2024, y fue una derrota contra Loic Razabov por KO en el tercer asalto. Luego tuvimos duelo de pesos pesados entre Brando Pericic y Louis Sutherland, el escocés. Pelea que se acabó muy rápido, conectó Pericic y mandó a dormir a Louis Sutherland. Victoria contundente por parte de Pericic, que en los primeros asaltos es completamente letal, destroza a sus rivales. No pasó del primer asalto Sutherland, y aquí pues nueva finalización para Pericic, que también es un luchador que lleva muy poco tiempo practicando artes marciales mixtas. En el peso pesado eso no es un gran hándicap, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo, porque es un peleador que también va con todo en el primer round, que está finalizando a luchadores enormes como es Louis Sutherland, con también poder de KO, y victoria muy meritoria para Pericic. Luego, Mandras Combratavicius, el peleador lituano, decepcionó al no poder finalizar a Antonio Trocoli, ganó por decisión unánime, dominó la pelea, pero no pudo conseguir ese KO o esa sumisión. Estuvo cerca, pero aún así bastante decepcionante la actuación del peleador europeo
contra Antonio Trócoli, a quien no vamos a volver a ver en UFC, lo tendremos que ver en las mesas de póker, que parece que es la actividad que se le da bien, porque en la UFC pues ha sido un absoluto fracaso. Luego tuvimos también otra pelea del peso pesado, Mario Pinto contra Felipe Franco, una pelea bastante entretenida. Me sorprendió Felipe Franco, el brasileño, lo hizo bastante bien, no me esperaba mucho de él, supo aguantar a Mario Pinto. Y Mario Pinto muy apagado, muy pausado, apostó o arriesgó más bien poco, dominó a Felipe Franco, pero también tuvo algún sustito, algún momento de descontrol. En los descansos no vi al portugués cómodo, le faltaba pues esa agresividad. Y sigue prometiendo mucho Mario Pinto, es un peleador joven, récord 12-0, invicto, pero aquí pues esperaba mucho más de él, esperaba más agresividad, tanto arriba como en el suelo. No fue el caso, consiguió ganar, pero bastante decepcionante su actuación, y yo me quedo pues aquí con la buena pelea que hizo Felipe Franco. Luego, Losene Keita perdió por decisión dividida contra Nathaniel Booth. Pelea súper cerrada, pelea muy técnica entre dos luchadores de buen nivel. Una pelea muy buena y un combate muy cerrado en el que yo también me decanto por Nathaniel Booth, a pesar de que sea una pelea 50-50. Losene Keita lanzó bastantes golpes, falló la mayoría de ellos, impactaron mucho sobre la guardia de Nathaniel Booth, que estuvo bastante estratega, supo controlar muy bien a Keita, que es un peleador muy potente, muy complicado, y una pelea muy, muy cerrada. Diría Nathaniel Booth 29-28, para mí al menos el primer asalto y el último se lo doy a Booth, el segundo para Keita, pero sí que es cierto que el tercero es el asalto más cerrado, el primero incluso también se le puede dar a Keita, y el segundo, que para mí es relativamente claro para Keita, también se le puede dar a Booth. Son 3 asaltos que perfectamente podrían haber ido para cualquier lado, aunque yo creo que el primero y el último pues son claros para Nathaniel Booth. En las cartulinas de los jueces, el primero claro para Booth, el segundo dividido para Keita, y el tercer asalto, pues 2 jueces se lo dieron a Keita y uno se lo dio a Booth. Creo que solo el primer round es el que tiene unanimidad, que los 3 se lo dieron a Nathaniel Booth. En el segundo y el tercero, pues los jueces discreparon. Como decía, combate muy, 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 muy cerrado. Pudo ganar cualquiera. Keita debuta con derrota en la UFC. Booth es verdad que es un emparejamiento muy malo. Esperaba bastantes cosas del belga. No lo hizo mal en este combate, pero su primera victoria pues tendrá que esperar. Luego tuvimos un auténtico combatazo, el mejor combate para mí no solo de la tarde, sino también del mes, y posiblemente uno de los 5 mejores combates del año, que fue el enfrentamiento entre Mason Jones, el galés, y Axel Solá, el francés. Pelea encarnizada, pelea en la que ambos se dieron muchísimos golpes. Axel Solá ganó el primer asalto, perdió los otros 2. Se le abrió una brecha importante en la cara al peleador francés. Pelea en la que se impuso finalmente el galés, que le robó el invicto a Axel Solá. Combate en el que Mason Jones fue de menos a más, Axel Solá de más a menos. El último asalto muy claro para Mason Jones, que terminó apretando muchísimo. Tiene un cardio absolutamente increíble el dragón de Gales. Y pelea buenísima, súper entretenida, y los dos de forma merecida pues se llevaron ese bono por pelea de la noche. Luego, en la pelea principal tuvimos sorpresa, ya que Dani Silva noqueó a Curtis Campbell en el segundo asalto. Finalización para Dani Silva, que se cargó también el invicto de Curtis Campbell, que partía también como claro favorito. Por lo tanto, sorpresa muy, muy, muy importante. Vamos a ver cómo reconduce su carrera a Curtis Campbell, porque esta derrota puede hacer mucho, mucho daño. Sí que es cierto que explota ya por lo pronto esa burbuja que había en torno a él, o ese globo. Y Dani Silva pues confirma que es un pegador muy peligroso, que es un luchador a tener muy en cuenta de cara al futuro. Peleador pues joven, 29 años, un luchador que perdió contra Kevin Vallejos por decisión unánime, que es una derrota que ha envejecido muy, muy bien. Ganó Lucas Almeida, ganó a José Curibao, Ángel Pacheco, pasó por el FA también con muy buenas peleas, y un luchador que lo está haciendo muy, muy bien
en UFC. Luego tuvimos la victoria de Christian Leroy Duncan contra Roman Dolidze, victoria muy clara para Christian Leroy Duncan, superior arriba, pudo incluso finalizar en algunos momentos, finalmente fue victoria por decisión. Veo a Roman Dolidze ya pues a nada de retirarse de la UFC. Luego vimos otra victoria de Ivo Baraniewski, el polaco, contra Austin Lane en 30 segundos. Austin Lane, seguramente esta ha sido su última pelea en la UFC, y Baraniewski, un peleador que promete muchísimo, que es un auténtico loco, busca finalizar siempre las peleas en los primeros minutos, buen grappling, buen striking, buen wrestling. Falta ver en este caso cómo está su nivel de cardiovascular cuando se enfrente a una competencia complicada que le haga pues tener que pelear durante varios minutos, durante varios asaltos, pero es un luchador espectacular con poder de KO, que lo da todo, y aquí pues destrozó a un peleador gigante como es Austin Lane. Luego tuvimos enfrentamiento entre Michael Venom Page y Sam Patterson, pelea que dominó de principio a fin Michael Page, controlando en el striking a Sam Patterson, levantándose rápido del suelo, complicándole en el clinch, pelea plácida para Michael Venom Page, no pudo finalizar, pero consiguió una victoria muy importante en una pelea que realmente era una trampa, porque Sam Patterson venía en ascenso y venía con ganas de dar el salto al ranking del peso welter, ganando a Michael Venom Page, a MVP, que sigue siendo una leyenda de las artes marciales mixtas europeas, y ya con estas victorias en UFC pues casi se puede confirmar que también de la UFC, aunque ha llegado demasiado tarde el bueno de MVP a la UFC. Un MVP Prime en la compañía habría sido absolutamente brutal, porque a nivel de striking hay muy pocos peleadores que hubieran podido igualar su ritmo, su velocidad, su poder de KO. Creo que muy pocos luchadores en el welter podrían haberlo hecho. Luego ya en la pelea principal, tuvimos victoria por parte de Luke Riley, que se impuso a Michael Aswell por decisión unánime. Victoria también muy clara para Luke Riley, que sigue invicto, 13-0, sigue prometiendo muchísimo este chico, que tiene una pegada brutal, tiene buen cardio, quizás le falta un poquito de defensa, de striking defensivo, que ahí sí que creo que tiene muchísimas cosas que pulir, pero es un pegador, tiene poder de KO, hace muchísimo daño, y aquí se impuso de forma muy clara a Michael Aswell Jr. Y ya en la pelea principal pues llegó el cierre de la noche, también para mí bastante polémico, que fue la victoria por decisión mayoritaria de Movsar Evloev. Dos jueces le dieron 48-46 y un juez le dio en este caso pues empate en la pelea. Para mí el combate, empate, bastante claro, empate por ese punto que le quitan a Evloev en el cuarto asalto, o en este caso como alternativa al empate, victoria para Murphy. Una pelea en la que para mí el primer asalto, el segundo es para Murphy, el tercero, cuarto y el quinto es para Evloev, pero ese punto que le quitan a Evloev en el segundo hace que ese asalto se convierta en un 9-9, por lo tanto 2 asaltos para Murphy, 2 asaltos para Evloev, un asalto empate, 47-47, clarísimo. En el caso de tener que haber ganador, yo me hubiera decantado por Murphy, dándole a Murphy el tercer round, que es el asalto más parejo, que sería el tercero. Para mí los otros claros para Murphy. Algunos argumentan que el primer asalto lo ganó Evloev, incluso los dos árbitros, ¿no?, que le dieron la victoria al ruso. Para mí lo ganó Murphy, pero creo que es injusto. Creo que es injusto ese 48-46. Creo que está muy cogido con pinzas. Pero bueno, no deja de ser... Bueno, no es un robo, porque es una pelea cerrada, es una pelea 50-50, o podría decirse que 50 empate y 50 victorias o 25 victorias de Evloev, 25 victorias de Murphy, por cómo se dio la pelea. En mi opinión fue un empate, pero lo que sí nos deja claro es que Murphy tiene un nivel muy alto, supo pues dominar a Evloev arriba. Me extrañó mucho que Evloev no derribara
más a Murphy. Creo que esperó demasiado para conseguir esos derribos. No sé si por esa presión que tiene que tener a sus espaldas de no finalizar peleas, de por eso no haberse ganado la oportunidad por pelear por el cinturón, le hizo querer buscar el KO arriba y medirse arriba, pero fue muy extraño que Blood no buscara derribos en esos primeros minutos, primeros asaltos, porque realmente los estuvo tirando y regalando a Lerone Murphy, que estuvo muy, muy cómodo en el combate, pues sobre todo quitando esos dos últimos asaltos que fueron claros para Evloev, aunque pues Evloev el cuarto lo empató por ese punto que le quitaron. Una pelea muy igualada, una pelea que no fue muy espectacular, realmente el que más propuso fue Murphy. No deja nada claro el futuro de la división en la que es campeón Alexander Volkanovski, no debería ser por mucho tiempo, debería retirarse dentro de muy poco el peleador australiano. Vamos a ver qué ocurre con la división, por ahí pues hay un tal Kevin Vallejos, está Jan Silva, Diego López pues sigue ahí, a pesar de que ha perdido los dos últimos combates contra Volkanovski. No sé si Evloev se ha ganado pelear ya contra Volka, pero yo por actuación, yo metería incluso antes a Youssef Zalal, que aún le queda creo que una pelea para pelear por el cinturón, pero está en una racha absolutamente brutal y con muchas finalizaciones. Pero bueno, como decía, pues está por ahí Kevin Vallejos, está Youssef Zalal, está Steve García, que viene de ganar a David Onama, va a pelear ahora contra Diego López en junio, está por ahí Melky Costa, que peleará en mayo contra Arnold Allen, que también es muy buena pelea. Ganó Patricio Pitbull a Danigue, se va a enfrentar ahora a Aaron Pico en abril. Vamos a ver también a Aaron Pico en qué estado de forma llega, si se ha recuperado de ese KO contra Lerone Murphy, que Aaron Pico también es un peleador que estaba llamado a colarse en ese top 10 más pronto que tarde y tiene cualidades para enfrentarse a prácticamente todo el ranking del peso pluma. Por lo tanto, es una división entretenida, una división en la que cuando llegue el retiro de Volkanovski se van a abrir muchísimas posibilidades, muchísimas variantes. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses con esos enfrentamientos clave que se van a realizar, pero en definitiva una pelea esta que no deja nada claro quién va a ser el futuro retador de Alexander Volkanovski. Y analizados ya estos últimos eventos de artes marciales mixtas, toca ya pues realizar la previa de los siguientes eventos que van a haber, los eventos que van a cerrar este mes de marzo, un mes de marzo que va a cerrar con promotoras importantes trayéndonos muchos combates. Por ejemplo, pues vuelve ACA con un evento que va a contar, pues por ejemplo, con la presencia de Clitson Abreu, ex PFL, Sidney Outlaw, ex peleador de Bellator, también peleó en PFL, un evento que se va a realizar en Bielorrusia, por lo tanto con mucho peleador bielorruso, un evento pues también con mucha presencia de luchadores rusos y en definitiva muy muy entretenido ACA. Creo que ACA ofrece sus combates de forma gratuita, la cartelera se va a disputar el viernes, creo que va a ser pues bastante temprano por ser en Minsk, en Bielorrusia, y como comentaba pues vamos a contar con Clitson Abreu, Sidney Outlaw, como pelea principal un Josiel Silva contra Alexander Podriesny y un evento pues bastante bueno de ACA, que es una promotora pues muy importante también a nivel europeo, que sobre todo centra su mercado en Rusia, pero es muy muy buena y aquí se desplaza a Bielorrusia para traernos una muy buena cartelera que creo que se va a poder seguir a través de YouTube. Luego también tendremos evento del FA, el número 229, también el viernes, aunque en este caso la madrugada del viernes al sábado. Una cartelera que se va a realizar en Sao Paulo, en Brasil, por lo tanto totalmente repleta de peleadores brasileños. Creo que van a ser muy pocos, incluso diría que un par de luchadores, los no brasileños que van a participar en la cartelera, y principalmente pues lo más destacado que estoy viendo por aquí por encima pues va a ser la presencia de Vinicius Pires, que se va a enfrentar a Tawam Ribeiro, Felipe Dos Santos, el ex UFC, que se va a enfrentar a Yenil Tomatos, o la pelea principal entre Richard Martin y Vanderlei González. Luego también tenemos por ahí a Guillermo Uriel, que es un peleador del peso pesado que lo está haciendo bastante bien. Tenemos por ahí también en preliminares duelos de invictos, por ejemplo Talita Silva y María Clara Andrade, que son dos peleadoras femeninas del Gallo.
Tenemos también a Leslie Jesús y Michael Douglas, que son dos peleadores invictos también del gallo masculino. Por lo tanto, cartelera entretenida. Sí que es cierto que yo no suelo ver el FA en directo por las horas a las que suelen realizar estos eventos, pero bueno, en diferido en el UFC Fight Pass seguro que podré ver pues las peleas principales. También tendremos WOW, que regresa el sábado. En este caso pues se va a desplazar a Barcelona, la ciudad condal. Un evento que nos va a traer como pelea principal el enfrentamiento entre Fabia Sintes, actual campeón del peso mosca, y Abdulkarim Badakhshi, el alemán. Muy buena pelea. Y luego en el resto de la cartelera pues vamos a tener, por ejemplo, a Zubin Ruiz, a quien yo eché en falta en PFL. Se va a enfrentar aquí a Apolo Gómez, el brasileño. Daniil Pricaza, ruso, se va a enfrentar al argentino Adriano Oviedo. Luego vamos a tener a Andrea Meneses, que va a disputar su segunda pelea profesional. Liam Arjona, que es el hijo de Jesús Arjona, si no me equivoco, el árbitro español, para mí el mejor árbitro español que hay de artes marciales mixtas. Tenemos a Dimitri Barkaya, el georgiano, debutando en profesional contra Charlie Hatton. Lara Boto, la argentina, va a participar también en la cartelera. Creo que perdió su última pelea amateur contra la luchadora Paula Sánchez en Sevilla, pelea que pude ver presencialmente. Paula Sánchez además entrena aquí entre Sevilla y Andalucía. Oliver Buendía en amateur, enfrentándose a Destiny Osarungwense, el nigeriano. Muy buena pelea. Y en definitiva, una cartelera muy entretenida esta que nos va a regalar pues WOW este sábado. Cartelera que entiendo que se podrá ver en Movistar, también en el Fight Pass. Y en este caso, pues también, como he comentado, muy buenas peleas que nos regala la promotora española de Ilia Topuria, de Cristiano Ronaldo, que sigue haciendo las cosas muy bien. Tendremos también PFL. PFL nos trae otro evento back-to-back de Professional Fighter Leagues. En este caso se desplaza a Pensilvania, a Pittsburgh, y nos trae, como comentaba antes, el combate entre Johnny Eblen y Brian Battle como pelea estelar. Un combate que va a decidir quién es el siguiente retador de Costello Van Steenis, o que en principio debería decidir quién va a ser ese luchador. Y una cartelera con muy buenos combates, con mucho ex peleador UFC. Una cartelera que nos va a traer pues en preliminares a peleadores como Frederic Dupras, al ex UFC Josh Friend, al cubano Ernesto Rodríguez, Dakota Bass. Vamos a tener también a Nathan Schultz, que lo ha hecho muy bien en PFL. Se va a enfrentar al invicto polaco Jakub Kasiuba. Jack Cartwright, que también tiene un pasado muy importante en Cage Warriors. Y en la cartelera principal, pues por ejemplo, vamos a tener al cubano Lázaro Dairon, que a mí me encanta. Es un peleador buenísimo. Ya lo comenté, o no sé si lo comenté porque creo que no tenía podcast, o creo que no, fue en agosto de 2024, pero ya debutó en PFL debutando contra Dani Sabatello, que es un luchador complicadísimo, y su primera victoria la consiguió en verano del año pasado contra Bryce Meredith, invicto, a quien venció por KO en el tercer asalto. Ahora se enfrenta a Jacob Thrall, que es un luchador norteamericano muy complicado, muy molesto, que llega tras haber vencido a Diego Levante en la promotora Synergy. Su último combate fue de boxeo, que fue en 2025, perdió por KO, y este es un combate en el que en principio Lázaro Dairon debería partir como claro favorito. Es muy completo, tiene buen wrestling, buen grappling, buen boxeo, y creo que debería imponerse de forma clara al norteamericano. Luego vamos a tener a Julio Arce, ex peleador UFC, enfrentándose al invicto Alexei Pergamde. Ariane Lipski, también ex UFC, enfrentándose a Sumiko Inaba. Y luego la pelea coprincipal, justo por debajo de ese Brian Battle contra Johnny Eblen, todo un Dalton Rosta contra Impa Kasanganay. Kasanganay también, ex UFC, protagonista de ese viralísimo KO que consiguió Joaquin Buckley por patada giratoria. Como habréis visto, 12 peleas, muchísima pelea interesante de luchadores de muy buen nivel, luchadores que dejaron UFC pero tienen nivel para estar peleando actualmente en UFC, o peleadores que no han firmado por UFC pero tienen nivel para pelear en la compañía, como puede ser el caso de Dalton Rosta, Johnny Eblen, Alexei Pergamde o el propio Lázaro Dairon, el cubano. Participación, como curiosidad, de dos luchadores cubanos en esta cartelera, Lázaro Dairon y Ernesto Rodríguez. Nos alegramos mucho, o me alegro yo al menos mucho,
de ver a estos dos peleadores pues peleando en PFL, que es una promotora de primerísimo nivel, y ojalá que le vaya a los dos muy, muy bien. El gran evento de la semana, a pesar de que tenemos WOW, de que tenemos LFA, que tenemos PFL, que tenemos acá, va a ser, por supuesto, UFC, con otro Fight Night que nos trae la promotora de Dana White, un Fight Night que se desplaza a Seattle, estado de Washington, Estados Unidos, y nos va a traer el regreso de Israel Adesanya, ex campeón del peso medio, quien se va a enfrentar a Joe Pyfer en la pelea principal. Duelo muy interesante duelo en el que se va a medir pues el estilismo, la estética, la técnica de Israel Adesanya, peleador veterano, y la potencia, el tamaño, la agresividad de Joe Pyfer. Un muy buen combate, un evento que además de esta pelea principal, ya desde las preliminares nos va a traer emparejamientos muy, muy, muy interesantes. Este primer combate va a ser un duelo de compatriotas, de brasileña, Bruna Brasil, peleadora del Fighting Nerds. Se va a enfrentar a Alexia Tainara. Un duelo que se puede considerar choque de estilos, ya que Bruna Brasil es principalmente una boxeadora. Tainara pues es una peleadora a la que le gusta llevarse el combate al suelo. Si la pelea pues toca la lona, posiblemente Tainara consiga la sumisión o posiciones de peligro, de sumisión. En su último combate no pudo finalizar a Luma Lubumi, pero tiene pues en su récord haber finalizado a Molly McCann por Mataleón en un evento que se realizó en Londres, con todo el público apoyando a Molly McCann, una victoria muy importante, y aquí pues la brasileña Tainara parte como clara favorita. Luego tenemos enfrentamiento entre Ricky Simón y Adrián Yanez, un combate que en principio es la segunda pelea de la noche. Es un combate que hace años podría haber protagonizado una pelea principal de un Fight Night, otro choque de estilos, Adrián Yanez boxeador, Ricky Simón wrestler, y una pelea que va a depender de dónde se disputa. Si va al suelo, Ricky Simón tendrá la ventaja. Si consigue defender derribos Adrián Yanez, pues debería dominar arriba con su boxeo el bueno de Adrián Yanez, que se ha estancado bastante, que prometía mucho en su momento, pero los últimos resultados, la verdad, que han sido muy malos. Ha perdido contra Daniel Marcos, ganó a Vinicius Salvador, pero esas dos derrotas que sufrió por finalización contra Jonathan Martínez y Rofón cuando venía totalmente lanzado, pues le han lastrado un poco su carrera. Tiene ya 32 años, vamos a ver si consigue relanzarla el bueno de Adrián Yanez. Y por parte de Ricky Simón, un peleador con muchísimo corazón, que también pues está pues viviendo una época más delicada, son también 33 años, tiene muchísimas peleas a sus espaldas en la UFC. En su último combate perdió contra Raoni Barcelos, pero es un peleador que siempre da guerra, que tiene buen mentón, tiene buen cardio y es muy incómodo, sobre todo si el combate va al suelo. Luego tendremos enfrentamiento entre Navajo Sterling y Bruno López, una pelea la que parte también como claro favorito Navajo Sterling. Debería dominar a Bruno López, incluso no descarto que el peleador oceánico consiga una finalización sobre Bruno López, que es un peleador muy completo, es un peleador fuerte, pero es un peleador al que ya han noqueado antes, concretamente en mayo del año pasado. Dustin Jacoby lo noqueó en el primer asalto, y creo que aquí Sterling puede hacerle mucho daño y alargar esa racha de derrotas por finalización. Luego, Casey O'Neill, la escocesa, se va a enfrentar a Gabriela Fernández. Una pelea también muy buena, una pelea en la que Casey O'Neill no va a partir como favorita. En este caso pues la favorita va a ser la brasileña Gabriela Fernández, y una pelea interesante sobre todo porque Casey O'Neill pues es una peleadora completa, es una peleadora joven, es una peleadora que en su momento también prometía mucho, pero Gabriela Fernández, sobre todo con esa victoria frente a Con Wang, que fue una de las victorias más sorprendentes de los últimos años que hemos visto en UFC, pues demostró que es una peleadora completa, con buen poder de striking, grande, fuerte, y aquí pues yo realmente veo un combate 50-50. Me es difícil decantarme por alguien. Creo que ahora mismo Gabriela Fernández es más completa, es más peligrosa, pero Casey O'Neill pues sigue siendo una luchadora con buen suelo, es una luchadora con buen cardio, y creo que tiene ese corazón también que puede llevarle a ganar la pelea.
Luego tendremos debut de Tyrell Fortune, el peleador o ex peleador de Bellator, que se va a enfrentar a Marcin Tibura, por lo tanto hablamos de una pelea del peso pesado. Parte como favorito Tyrell Fortune. Estoy de acuerdo, un peleador más completo, un peleador sobre todo con más poder de KO, mejor wrestling, grappling quizá es mejor Tibura, pero una pelea entre dos gigantes de la división, y yo me decanto por Tyrell Fortune, que debuta ahora en UFC, tiene un récord 17-3, lo hemos visto mucho en Bellator, y es un peleador pues que se ha enfrentado a un nivel muy muy alto de competencia en Bellator. Pelea también igualada, pero yo me decanto por Tyrell Fortune, porque creo que tiene un wrestling que le hace capaz de decidir dónde quiere que se dispute la pelea, si llevarla al suelo o mantenerla arriba. Luego, otro ex Bellator, Lance Gibson Jr., se va a enfrentar a Chase Hooper. Chase Hooper parte como favorito, un peleador que está creciendo muchísimo, es un peleador sobre todo bueno en el suelo, ha mejorado a nivel físico, ha mejorado su striking, todavía pues sigue teniendo algunas carencias, no tiene un buen striking defensivo. Lance Gibson no es un peleador que te ponga en serios aprietos a nivel de boxeo, es un buen peleador con buen wrestling, es un peleador con buen grappling, no es especialmente potente arriba, por lo tanto creo que eso no va a ser un problema para Chase Hooper. Por lo tanto yo creo que la pelea va a ir al suelo, creo que ahí es superior Chase Hooper, creo que se le puede complicar un poco, creo que el combate está más igualado de lo que dicen los expertos, pero yo me decanto aquí por una victoria de Chase Hooper. Luego, en la última pelea de las preliminares, Ignacio La Jaula Bamondes se va a enfrentar a Tofik Musayev, el veteranísimo Musayev. Un combate en el que me tengo que decantar por el chileno. Creo que tiene mejor striking, creo que ahora mismo tiene mejor cardio. Viene de enfrentarse a rivales buenísimos, es más joven. Musayev viene en claro descenso. Y yo creo que aquí pues se va a imponer el cardio, se va a imponer el striking de Ignacio La Jaula Bamondes. Creo que va a vencer a Musayev por decisión unánime o incluso una finalización por KO en los últimos asaltos. Y ya en la primera pelea de la cartelera principal vamos a tener a Terence McKinney enfrentándose a Kyle Nelson, un duelo también de dos pegadores. Terence McKinney súper peligroso en los primeros minutos, peleador potente, peleador con buen wrestling, peleador que mientras le dura el cardio pues es capaz de finalizar a cualquiera. Y Kyle Nelson es un peleador finalizable, es un peleador con un mentón endeble, es un peleador también veterano, es un peleador que va a sufrir mucho en el primer asalto, por lo tanto me decanto por Terence McKinney, KO primer asalto. Si se demora un poco, creo que Kyle Nelson puede robar la pelea. Luego tendremos a Mansur Abdul Malik, que se va a enfrentar a Yusri Belgarawi. Yusri, un luchador que entrena con Alex Pereira, ex peleador de Glory, kickboxer, viene de dar la sorpresa imponiéndose por KO a Zamat Bekoev, una victoria increíble. Y aquí pues se va a enfrentar también a un wrestler como es Mansur Abdul Malik, que parte como ligero favorito en una pelea pues muy muy cerrada también, una pelea en la que creo que vamos a ver mucho striking, creo que es más completo Mansur Abdul Malik, creo que tiene mejor striking Yusri Belgarawi, y yo me decanto por Mansur, pero si la pelea se desarrolla arriba, si no intercala derribos Abdul Malik, creo que arriba se lo puede complicar mucho Yusri al norteamericano. Me decanto por el invicto. Se le ha complicado alguna pelea anteriormente, creo que puede llevar el combate al suelo para no liarse con el striking de Yusri, que es un peleador muy largo, y yo aquí pues me decanto por el peleador más completo, que para mí es Mansur Abdul Malik. Luego tendremos combate entre Julian Erosa y Lerrian Douglas. Lerrian Douglas, ex peleador de UFC, ex peleador del FA, Julian Erosa, veterano de UFC. Una pelea también interesante, Erosa sobre todo un peleador peligroso en el suelo, muchísimas sumisiones. En los últimos años está recibiendo mucho castigo, mucho daño por parte de sus rivales. Eso pues hace que sea más endeble a nivel físico. Lerrian Douglas es un pegador, puede hacer daño. Para mí es más completo, aunque ha sido puesto a prueba menos que Erosa. Yo aquí me decanto por el brasileño, me decanto por la promesa, por el peleador, por la sangre nueva en definitiva. Y creo que va a finalizar
a Julián Erosa. Creo que le va a vencer por KO. Hablando de veteranos, el enfrentamiento entre Nico Price y Michael Chiesa no se queda atrás. Duelo de peleadores experimentados con muchísimas peleas a sus espaldas. Nico Price, veteranísimo, pasando por una racha muy mala. Prácticamente está una derrota de perder. Si cae aquí contra Michael Chiesa, pues va a ser cortado por la UFC, si es que no se retira. Y un duelo pues entre luchadores veteranos. Chiesa muy superior en el suelo. Si no va la pelea al suelo y no puede imponer Chiesa su grappling, arriba se le puede complicar con Nico Price. Parte como muy favorito Michael Chiesa. No comparto yo ese nivel de favoritismo, pero es un combate que, si tenemos en cuenta cómo ha lucido Nico Price en sus últimas peleas, pues no creo que vayamos a tener una buena versión de él. Y sobre todo, si el combate va al suelo, no creo que vaya a poder frenar el grappling de Michael Chiesa, que creo que es mucho más completo, más redondo. Y arriba pues sí que está más cerrada la pelea, pero con todo el daño que ha sufrido Nico Price, creo que incluso Chiesa puede hacer daño con su striking, que es muy limitado, pero es un striking también peligroso, sobre todo si el que recibe los golpes es Nico Price, que está a una pelea o dos de retirarse de las artes marciales mixtas. Como pelea coprincipal tendremos enfrentamiento femenino. La mexicana Alexa Grasso se va a enfrentar a Maycee Barber. Muy buena pelea entre dos luchadoras top de la división. Alexa Grasso, peleadora muy completa, tiene buen striking, tiene buen grappling, buen wrestling, no tiene poder de KO, no tiene mucha fuerza en sus puños. Maycee Barber sí tiene esa potencia, esa capacidad de hacer daño arriba. Alexa Grasso cuenta, ¿no?, con esa sangre, ese espíritu de lucha mexicano, pero sí que es cierto que arriba Maycee Barber tiene más poder de KO, hace más daño, más potente. Si la pelea va al suelo, también es muy fuerte Maycee Barber, a pesar de que es más bajita. Y creo que esa diferencia en cuanto a potencia va a favorecer a Maycee Barber. Eso también hace que parta como ligera favorita la peleadora norteamericana. Y yo creo que aquí, pues sobre todo frente a su público, frente al público de Estados Unidos, Maycee Barber va a conseguir una victoria contra la mexicana Alexa Grasso. Voy con Alexa Grasso de corazón, pero creo que tirando con la cabeza va a ganar Maycee Barber. Y luego, pues en la pelea principal, como comentaba antes, todo un Israel Adesanya, ex campeón, enfrentándose a Joe Pyfer, Joe Pyfer, como decía Dana White. Pelea muy igualada, pelea en la que parte el nigeriano como ligero favorito, por esa experiencia, por ese bagaje que tiene en combates a 5 asaltos, ese kickboxing que tiene Easy. Pyfer es un peleador muy grande, es un peleador con poder de KO, es un peleador potente en el suelo, con capacidad de wrestling, de dominarte, de cogerte la espalda y someterte, pero esa experiencia que tiene Adesanya, enfrentamos a los mejores, noqueando a los mejores, como ocurrió con el propio Alex Pereira, creo que eso puede acabar decantando la balanza. Obviamente, si alguien sale noqueado de aquí, seguramente sea Israel Adesanya. Si la pelea va a la decisión, pues muy posiblemente el nigeriano robe asaltos, robe minutos y se acabe haciendo con la victoria. No tiene tampoco mucho futuro por delante Adesanya en cuanto a carrera en la UFC. Joe Pyfer sí se la juega un poquito más, porque es un peleador más joven, son solo 29 años. Él pues tiene la vista puesta en el cinturón, lleva muchas victorias consecutivas. Desde comienzos de 2024 no pierde en la UFC. Su última victoria fue por Mataleón frente a Abus Magomedov. También ganó a Kevin Gastelum. Y por parte de Israel Adesanya, pues lo conocemos todos, se ha enfrentado a los mejores de la UFC, viene de perder contra Nassourdine Imavov por KO en el segundo asalto, perdió anteriormente contra Dricus du Plessis por Mataleón, luego cayó contra Strickland y su última victoria pues fue ese KO que comentaba contra Alex Poatan Pereira en 2023, hace ya muchos años, 3 años desde esa victoria contra Chama. Pelea interesante Adesanya contra Pyfer, al igual que muchos de estos combates que vamos a tener en UFC de Seattle. Los resultados pues los analizaremos ya en el siguiente programa. Me despido, no sin antes de nuevo daros las gracias por haber estado escuchando 4 onzas. Ya sabéis que os agradezco muchísimo que dediquéis vuestros minutos a escuchar este programa semana a semana. Ya sabéis que un like, me gusta, una suscripción, un comentario
ayuda muchísimo para que el programa siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos el programa número 30 con más artes marciales mixtas. Aquí nos separa. Que tengáis muy buena semana. Vivan las artes marciales mixtas.